Bien, amados hermanos, feliz día del Señor y feliz día de resurrección. Hoy es un día muy especial para la cristiandad en todo el orbe. Celebramos que hace más de 2000 años, al alborear apenas el primer día de la semana, Jesús de Nazaret fue resucitado de entre los muertos, la tumba quedó vacía y nuestro destino sellado por toda la eternidad. Eso celebramos hoy. El Señor resucitó, el Domine, el Kyrios, el Señor resucitó. Hoy en día es interesante que se nos pide que para poder calificar como mentes abiertas, nosotros, cito textualmente, debemos de dudar de nuestras convicciones. Pues bien, nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo no dudamos de nuestras convicciones y de la resurrección de Jesús de Nazaret, el Señor, el Hijo de Dios, no dudamos en absoluto. Hoy quiero referirme a 3 elementos alrededor de este hecho, de este evento. Me referiré a la resurrección de Jesús de Nazaret como un hecho histórico. Luego, como un hecho físico. Y finalmente, como un hecho salvífico. Un hecho histórico, un hecho físico y un hecho salvífico. Vamos de estas 3 a tomar algunas consideraciones que quiero exponer. Comencemos con la primera de ellas. La resurrección de Jesús de Nazaret es un hecho histórico. Hermanos, si su vida hubiera finalizado en el Gólgota, en la crucifixión, hubiera terminado en muerte y en tumba, no hubiera trascendido. Hubiera sido una cruz más y un crucificado más de los miles que hubo durante el Imperio Romano. No había podido partir la historia de la humanidad en 2, como en efecto lo hizo. Hubiera sido en cierto grado un maestro más, como muchos de tantos, una estrella fugaz, comparable a cualquier otra, y hasta allí no más. Pero lo cierto es que les invito a que revisemos por un instante a Jesús de Nazaret como el personaje histórico más documentado de la historia antigua. Y lo afirmo, pero lo afirmo en distancia de avanzada. Jesús de Nazaret, el Jesús de las Sagradas Escrituras, el niño de María, el Hijo de Dios, el predicador de la Palestina de ese entonces, el crucificado, muerto, sepultado y resucitado, es el personaje de toda la historia antigua mejor documentado que existe a día de hoy. Hermanos, son cientos los registros escriturales contemporáneos al primer siglo y miles los escritos, los manuscritos que existen, reposan en los museos, en exhibición la mayoría de ellos. Miles, se cuentan por miles los correspondientes a los primeros 4 siglos. La historia, hermanos, de la humanidad en general existe porque ha sido escrita y existe desde que hizo debut la escritura. No hay historia sin escritura, aunque sean pictogramas o jeroglíficos o códigos bien estructurados, pero la historia se da en términos de escritura. Ahora, es interesante que para que una escritura sea confiable, pues debería de tener testigos fiables.
¿Sí? Esto aún así funciona hasta en los juicios, en los procesos judiciales a día de hoy. Se pide testigos y se le da valor a la palabra de esos testigos que deben ser fiables. Ahora, desgraciadamente, hermanos, por prejuicios e intereses ideológicos se ha descalificado en los últimos 2 siglos a los testigos, historiadores fiables que escribieron el Nuevo Testamento, que escribieron las Sagradas Escrituras, porque se les considera que como hombres de fe no son fiables. Es interesante que la historia usualmente la escriben los poderosos y lo escriben a gusto de y para satisfacción de los que están en el poder, pero la historia del evento crístico, del hecho de Cristo, del personaje de Jesús de Nazaret, fue escrita en contra de la cultura reinante, en contra de la voluntad de los poderosos de su tiempo, por testigos tan fiables que dieron su vida por lo que habían visto y oído y no podían callar. Tenían que decirlo a viva voz y escribirlo. Y llenaron, para vergüenza de la humanidad y de ese imperio, los foros, los circos romanos, dando sus vidas porque el Kyrios, el Señor resucitado, era Jesús de Nazaret. Esto es lo que escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, todos los testigos fiables, historiadores, hermanos nuestros de fe y fundadores de la Iglesia. Esto es historia. Escribieron sobre un personaje con el cual vivieron. Y luego, todos los que defendieron su historicidad en los siglos que le continuaron, lo hacían con igual vehemencia y a costa de lo que tenían que pagar por caro precio. Hermanos, los mitos, para construir un mito se necesitan muchos años y años. Para construir un mito se necesitan a veces siglos y se necesitan poblaciones enteras a las cuales engañar, y hay variedad de informaciones que se van fraguando en esa cultura y así emergen los mitos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia griega, casi lo que pudiéramos decir es un resumen del hecho de Cristo. Lo leo para ustedes. En primer lugar, les he enseñado lo que yo mismo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Aquí está lo que el apóstol le presenta a esa iglesia naciente en el puerto de Corinto. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo se apareció a Pedro y también a los 12. Y sabemos que a muchos hermanos juntos en diversos escenarios. Esto pasa a ser la confesión de fe básica de nuestros hermanos en los primeros días de la Iglesia cuando surgió. Hermanos, se trataba de relatos, se trataba de testigos, se trataba de efectos inmediatos. La narración de la resurrección y de las manifestaciones del Jesús resurrecto no ocultan dudas. Ellos mismos mencionan que tenían conflictos para creer, tenían temores, hay ciertas diferencias entre unos y otros, pero esto no les importaba. Ellos simplemente escribían lo que habían sido su experiencia personal. Ponen de testigos a mujeres que no tenían ningún valor jurídico para aquel entonces. Hermanos, no les importaba que por predicar lo que acababan de ver en esos días fueran dispersos por las tierras vecinas, sufrieran persecución,
sufrieran cárceles, a unos lo apedrearon, a otros los amedrentaron, les prohibían hablar, mencionar solamente el nombre de Jesús de Nazaret estaba prohibido, la mayoría fueron al martirio, algo que nunca hubieran pensado. Aquella fiesta solemne que se celebraba todo séptimo día, el Sabbat mosaico, que se mantuvo por más de 1400 años, conservando la tradición y la ley, fue cambiada por estos hombres y mujeres que empezaron a reunirse, a rendir culto en domingo. ¿Para celebrar qué? Para celebrar que Jesús de Nazaret había resucitado, un hecho histórico. Hermanos, en cuestión de días después de la resurrección, en un solo día, en la Jerusalén, en la capital misma, 3000 hombres se convierten a ser seguidores de Jesús de Nazaret. En un solo día crece la iglesia, nace la iglesia de esta forma, bajo la censura judía. Cuando Pablo lleva este evangelio de la resurrección, ¿qué obtiene en la Atenas culta de su tiempo? Al mencionar la resurrección, la burla del Areópago. Pues no importaba a Pablo que se burlaran, o a los judíos que vieran esto como un absurdo y lo persiguieran. Nosotros hemos cambiado una línea de nuestro himno y no decimos yo sé que Él vive porque vive en mi corazón. No. Aunque no viva en el corazón de alguien, Él vive porque Dios le resucitó de entre los muertos a través del poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder que actúa en Él, actuará en nosotros cuando Él regrese. Esto es palabra que tenemos en la Escritura. Así que no es que Él vive porque vive en tu corazón o en el mío, cosa que es evidente y damos gracias a Dios por ello infinitamente. No, Él vive porque es un hecho histórico. Esa tumba quedó vacía, venció la guardia, venció el sello, venció la muerte. Todos los grandes hombres de la antigüedad, del tiempo de la Edad Media y tiempos modernos, tienen sus mausoleos, tienen sus tumbas. Jesús de Nazaret no tiene tumba, porque Él tiene trono. Él reinó sobre la muerte, la venció. Es un hecho histórico y más histórico que cualquier cuento o historia que nos quieran narrar, porque tiene testigos fieles, contemporáneos. Hay relatos en cantidad y hay eventos que no se pueden negar. Cómo un grupo de hombres temerosos pudieron cambiar, de repente desafiar a las autoridades, desafiar a la adversidad y predicar el mensaje de la resurrección de Jesús de Nazaret. Un hecho histórico. Vamos a nuestro segundo punto. La resurrección de Jesús de Nazaret es un hecho físico. Hermanos, aclaratoria, no es un fenómeno místico. Es un hecho material. La resurrección de Jesús de Nazaret tiene que ver con cuerpo. La teología liberal protestante en el siglo pasado, Rudolf Bultmann, otros, metieron en los seminarios, y de ahí han salido muchos pastores para nuestras iglesias, diciéndonos que la resurrección de Jesús de Nazaret fue una convicción psicológica del grupo apostólico, una especie de anhelo vital, una forma simbólica de hablar, una sensación que tuvieron, una vivencia mística que hubo en la comunidad primitiva que estaba surgiendo. Renacía en ellos la esperanza y esa era la tal resurrección, un argumento teórico, una idea elaborada a la cual se aferraron después de haber presenciado la muerte.
Es porque al fin y al cabo la teología liberal lo que no puede explicar con la razón lo descarta. Pues no, hermanos, la resurrección de Jesús de Nazaret implica un salto cualitativo de la materia. Vamos a hablar en términos físicos, eminentemente físicos. Un salto cualitativo de la materia, del cuerpo mismo, que pasa a una condición diferente y definitiva. No voy a dar una conferencia en física cuántica, no la entiendo, pero me deleito cuando la leo. Porque este salto cualitativo de la materia del Jesús resucitado afirma que ya el cuerpo no queda sujeto a nuestras tres conocidas dimensiones. Afirma que va más allá de lo estrictamente sensorial. No está limitada al espacio y el tiempo, pero sigue hablando de cuerpo, de materia, pero en un nivel superior. Hermanos, la materia como nosotros la percibimos, según el Evangelio, no es abandonada en la tumba. Según el Evangelio, según nuestra noticia y nuestra historia y la resurrección de Jesús de Nazaret, la materia como nosotros la percibimos es transformada en la tumba, que es diferente, muy diferente, a un nivel superior de corporeidad. Jesús de Nazaret, el Jesús resucitado, no es un espíritu, no es un soplo, no es una psicofonía, no es un aire gélido que se siente en una habitación, no es un fantasma, no es una luz, es un cuerpo que daba continuidad al que él había tenido, a su identidad le daba continuidad y a la vez era diferente. Compartía características y otras había añadido que superaban a las que él tenía ya. Johann Bengel, teólogo luterano, siglo XVII, siguió a los reformadores. Lo cito: la ignorancia del modo en que esto sucedió no anula el conocimiento del hecho. Repito la cita de Bengel. La ignorancia del modo no anula el conocimiento del hecho. Sí, hermanos, no sabemos el cómo se opera ese cambio, el cómo se dio ese cambio, pero es un hecho que aconteció. Y nosotros, de muchas cosas, de muchos fenómenos, no sabemos el modo, pero sabemos qué sucede. Y a esto me refiero citando a hombres de las ciencias exactas, que ignoran el modo, pero ven que hay un efecto y por lo tanto infieren que tiene que haber una causa, aunque ignoren el modo. Pero vamos al centro de nuestro sermón. Me he referido a la resurrección de Jesús de Nazaret como un hecho histórico, a la resurrección de Jesús de Nazaret como un hecho físico, material, de corporeidad. Vamos al tercero, la resurrección de Jesús de Nazaret como un hecho salvífico. Salvífico. Sí, hermanos, nosotros celebramos victoria. La resurrección de Jesús de Nazaret es victoria porque es salvación, y es salvación porque es salvación sobre el límite supremo que tiene todo hombre y toda mujer. Es salvación porque es victoria sobre la muerte. Como decía Roger Gorody, el límite supremo ha sido vencido. El apóstol Pablo, para citar a uno de los nuestros, decía:
¿Dónde está ahora, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria nos ha sido dada por Cristo Jesús, que abandonó la tumba gracias al Espíritu Santo de Dios que actuó en él y le resucitó. Así que el postrer y supremo enemigo del hombre había quedado destruido. Y eso se llama salvación. Salvación del todo del hombre. Del todo del hombre. Hermanos, no del espíritu. Salvación de todo el cuerpo del hombre. Nosotros somos espíritu y somos cuerpo también. Resurrección tiene que ver con cuerpo, con materia, con carne. Lo decimos en nuestro credo. Creo en la resurrección de los muertos. Hay otra versión, también igual de antigua, que dice: creo en la resurrección de la carne, la vida eterna perdurable. Amén. Así que la resurrección de Jesús de Nazaret implica eternidad, eso ya lo sabemos y lo hemos creído, pero implica también corporeidad, cuerpo, tendremos cuerpos, implica también identidad. Nos alcanza a nosotros, por eso es que es salvífico. El Señor dijo esto, el Señor Jesús de Nazaret, nos dijo y nos dice hoy esto: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Es promesa suya, hermanos. Salvación, vida eterna, corporeidad, identidad. Nosotros tenemos que revisar un poco nuestro querigma, nuestra predicación, porque casi siempre estamos hablando de la cruz de Cristo, ya hablamos menos de la resurrección de Jesús de Nazaret. Tenemos que predicar que el Jesús de la cruz venció la muerte y es el Jesús de la tumba vacía. Es el Jesús que ascendió a los cielos, que intercede por nosotros y que habrá de volver por nosotros también. Ese es el evangelio completo y lo tenemos que predicar así. El Señor Jesús, cuando reclutó al equipo discipular, le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de antropos. ¿Qué es esto? Yo os haré pescadores de hombres, no pescadores de espíritus, no pescadores de almas, no, pescadores de hombres completos. Hombres completos, hombres que tengan esa complejidad de espíritu y materia, de materia glorificada. Sí, hermanos, el apóstol Pablo llega al extremo cuando escribe a esta iglesia en donde se estaban infiltrando ideas del helenismo platónico, y les dice: si nosotros no resucitamos, nuestra fe no sirve para nada. Es más, somos dignos de conmiseración. Somos los más desgraciados de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Y si nosotros no resucitaremos, vámonos a pescar, diría Pedro. Se acabó, caput. Nuestra fe es vana. Hermanos, lo cierto es que nuestra resurrección está estrictamente, íntimamente vinculada a la suya. Y de ahí el título que le hemos dado a nuestra predicación hoy. El título es: su resurrección prefigura la nuestra. Nuestra esperanza descansa en su experiencia y por eso adquiere nivel de certeza, para hablar en términos matemáticos. Sí, hermanos, ahora, en este ahora en el que estamos, nosotros llevamos la imagen del terrenal, dice Pablo, del hombre terrenal, del Adán. Pero al final llevaremos la imagen del celestial. Jesucristo primero, después el resto, después nosotros, la cosecha, viene luego. El apóstol Pablo escribe
a esta iglesia que he citado, la iglesia de Corinto, un texto, un versículo que quiero leer lentamente. Después de exponer todo el argumentario negativo, afirma el apóstol lo siguiente: pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15, 20. Primera parte, dice: Cristo sí ha resucitado. El sí es un enfático, es una repetición casi, pero es un afirmativo para exaltar la verdad paulina. Es que Cristo sí ha resucitado, es un hecho histórico, es un hecho físico, sí ha resucitado. La palabra resucitado ahí en griego es egeiro, y es un verbo que significa, oigan qué dulce hermano, significa despertarse, levantarse desde el sueño. El Señor se levantó del sueño. Ponerse en pie. Sin embargo, el apóstol escribe, dice: Cristo sí se ha levantado del sueño de entre los muertos. Y cuando habla de entre los muertos, pone de entre los necros. Está hablando, hermanos, es que me hace recordar cuando él le escribe a los colosenses y dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos. El primero en nacer en un cementerio. ¿Nos entendemos? El primero en levantarse, la vida que emerge desde la muerte. En efecto, él estaba en un cementerio y de ahí surge el primogénito, surge la vida en una calidad superior. Este fenómeno no tiene otro nombre. Recuerdo don Miguel de Unamuno, contemplando el Cristo de Velázquez, escribe un poema y recordando que ese Cristo pasa a resucitar, dice: oh Cristo, hiciste de la muerte nuestra madre. Porque de esa muerte en la cruz ya estaba garantizada la resurrección al tercer día. La serpiente te habrá de herir en el talón, pero tú la estarás aplastando. En la cruz del Calvario había una aparente derrota. La victoria estaba sellada, garantizada. La serpiente, aquella serpiente antigua, había sido aplastada en la cabeza. Oh Cristo, hiciste de la muerte nuestra madre. Ese cementerio se transformó en lo que un teólogo conocido, amigo mío, me decía: Víctor, en una sala de partos. Primogénito de entre los muertos. De entre los muertos, una sala de parto. El primogénito se levanta, se yergue, el que solamente dormía entre los muertos. Hermanos, el texto dice: de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Primicia es una expresión que ya poco utilizamos hoy. Es una expresión botánica, agrícola, pero el apóstol la está utilizando porque lo entendía muy bien en su tiempo. Jesucristo había pasado a ser el primero, la primicia, las primicias de los que durmieron. La analogía botánica, ¿qué nos está diciendo acá? Que había continuidad de identidad, que había abundancia y que había calidad. Hermanos, la cosecha final es como la primicia anticipa.
La cosecha somos nosotros. Así que nuestros cuerpos serán como la primicia. Él es la prefiguración de la glorificación de nuestros cuerpos. Su resurrección prefigura la nuestra. La primicia conserva identidad, pero la primicia ha mostrado mayor calidad, da continuidad y pasa a ser abundante. Sí, y hay ya pasó a la presencia del Señor, trabajó con muchos movimientos universitarios en Reino Unido y en América, Edward Michael Green, y de él voy a leer este párrafo, por favor, préstenle atención. Dice, escribió Michael Green, como le conocíamos, Dios se propone dotarnos de un cuerpo apto para vivir una existencia espiritual y eterna, en nada sujeto al tiempo ni al espacio. Ese cuerpo tendrá continuidad con nuestro cuerpo actual y una semejanza reconocible para expresar nuestra personalidad. El único modelo que tenemos para imaginar cómo será ese cuerpo es el cuerpo de Jesús resucitado. Él fue la primicia. Nosotros seguimos después como cosecha. Llevamos en este momento a la imagen del terrenal, pero se nos asegura que llevaremos la imagen del celestial, y Él es el celestial. Una es la gloria del terrenal, otra es la gloria del celestial, y se nos garantiza que nosotros llevaremos la imagen del celestial, la suya. Ahí hay un modelo que prefigura lo que nosotros seremos. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta y dice que nuestros cuerpos serán, y los califica, espirituales, celestiales, angelicales. En griego pone neumáticos. ¿Qué quiere decir justamente eso? Espíritu. Pero noten por un momento, por favor, que el sustantivo sigue siendo cuerpos. Lo que hace aquí el apóstol es que adjetiviza los cuerpos. Seguiremos teniendo cuerpo que da continuidad a nuestra identidad, a nuestra personalidad, pero en un nivel superior de existencia, y él lo llama cuerpo angelical, cuerpo espiritual, cuerpo celestial. Le pone adjetivo a nuestros cuerpos, porque tendremos cuerpos. Por esto es que la resurrección de Jesús de Nazaret es un hecho salvífico, porque nos alcanza a nosotros, no con la eternidad del Espíritu, esa ya estaba dada, desde que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, ya está garantizada nuestra vida eterna espiritual. Pero la victoria para que nuestros espíritus que tienen la identidad sean revestidos de la nueva corporeidad se da en la resurrección de Jesús. Y para nosotros, cuando Él regrese, un teólogo gallego, Manuel Carreira, dice, la materia actuará en modo espíritu. Me gustó la expresión suya. La materia, nuestros cuerpos, aquellos con los que Dios nos dote, estos cuerpos que tendremos glorificados, espirituales, angelicales, celestiales, pero cuerpos llevarán nuestra identidad en modo espíritu, de tal manera que ya no estarán sujetos a las barreras como nosotros las conocemos, no estarán sujetos al dolor, no estarán sujetos a la decadencia, no estarán sujetos a las enfermedades,
no estarán sujetos a la finitud, no estarán sujetos a los conflictos, no estarán sujetos a las tentaciones, a nada, hermanos. Cuerpos eternos, con identidad, celestiales, para estar en la presencia del Padre. Por eso hoy nosotros celebramos victoria. Y celebramos que la resurrección de Jesús de Nazaret fue un hecho histórico, un hecho físico, un hecho salvífico. Es Jesús, el resucitado, quien se le revela a Juan en la cárcel, en la isla de Patmos, y le dice a Juan: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Yo estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1, 17 y 18. Que la gloria sea para Él, solo para Él, al Padre y al Espíritu Santo. Oremos y demos gracias al Señor.